¿no? Viendo cada uno de los acrófitas y al finalizar se van a reunir por grupos para que puedan ustedes avanzar en su Word y finalmente puedan hacer la retroalimentación para cada uno de los grupos de tal manera que esta noche puedan presentar un juego. Hemos empezado a hablar de lo que es el delito. Si nosotros queremos hablar de criminología, necesariamente tenemos que revisar qué es el delito. Habíamos dicho que hay un concepto material y un concepto formal o los elementos que van a constituir ese mismo hecho. En el tema número 1 hacemos la introducción de qué es el delito. ¿Qué es el delito? Es un proceso social que sería el producto de la cultura de cada sociedad. ¿Qué es el delito? ¿Cuáles son los elementos del delito? ¿Será lo mismo? Delito y elementos del delito. No. Como decía su compañero, decíamos, ¿no? Que el delito va a ser ¿qué? Un constructo social. Un constructo social, producto de qué? De la cultura en una sociedad. Entonces vamos a delito como constructo social que deviene de dónde? Producto de la. Y aquí dábamos el ejemplo de bigamia, eso es lo que fue en el lugar de empezar, hablábamos de cómo van cambiando los aspectos culturales aquí en Santa Cruz, cómo somos de diferentes, sin ir muy lejos de unirnos al alto, ya encontramos un abismo cultural. Ahora, ya que entiendes qué es delito, cuáles son los elementos del delito. Tiene que ir en orden. Utilizamos la metodología de Pavlier. ¿Cuáles son los elementos del delito? Nuevamente, para que exista una acción típica en jurídico culpable como consecuencia, se va a dar una pena. Uno va a ser dependiente del anterior. Si es que faltara uno de estos elementos, se cae. Damos un ejemplo, a ver, con respecto a lo que es la... mantener relaciones sexuales con cadáveres. ¿Quién se acuerda? Cualquiera de la definición completa. Adelante. El mantener relaciones sexuales ya, ¿y cómo se creía la teoría? Porque son los presupuestos penales y son las todos los elementos. Ya, la compañera de adelante. Si bien se ha cometido la acción, Ya. la tipicidad ya caería porque no está descrito en el lugar de la ley. Responde al principio de legalidad. ¿Ya? Para súper. Ahí se queda más claro. Ahora, dentro de estos elementos del delito, nosotros vamos a centrar. Dentro de la acción decíamos que nos enfrentamos con lo que va a ser el intercriminis. ¿Qué es el intercriminis? Va a estar dividida en dos fases, fase interna y fase externa. La fase interna es dividida en tres subes: dirección, deliberación y decisión. Esta primera fase interna es punible. No. ¿Por qué? Porque no se ha realizado la decisión. Está en el fuero interno de quién? De la persona. De una persona. ¿En qué consiste la dirección? Levante la mano y dé la respuesta. ¿Quién?
que bueno, le ha llegado la idea de revisar el acta de la persona, pero como tal todavía no lo ha cometido, ni siquiera lo ha pensado, solo le ha llegado la idea. Ya, otra persona que nos hable de deliberación. Planear la acción y el delito, No. pero Deliberación. El decidir si actuar o no actuar. Ya. Decisión. La confirmación. En confirmar o no confirmar. Ajá. sí, hacerla, ¿no? Una decisión. Al último paso para pasar a la fase externa y decide en ese momento si se realiza. Toda esta primera parte hemos dicho siempre disponible, luego tenemos la fase externa. En la diapositiva está, ¿no? La diferencia interna cerebrito, externa el pequeño sol. Dentro de esta fase externa, ¿puede ser punible o no? Puede que sí, puede que no, porque en los actos preparatorios algunas veces pueden ser punibles como puede ser punible. Ejemplo. Por ejemplo, comprar una soga no es con intención de matar a alguien. El hecho de comprar una soga no es un acto punible, pese a que la idea sea matar a alguien. Pero, por ejemplo, comprar un arma de fuego para matar a alguien sí es un acto punible. ¿Por qué? Porque la aportación de armas de fuego sí está tipificada. Cuando hablamos de la fase externa, nos vamos a encontrar primero, ¿no?, con la manifestación de la voluntad. La manifestación de voluntad del primer móvil tangible, y esta se va a reflejar en lo que son los actos preparatorios. En los actos preparatorios, efectivamente, como decía su compañero, puede o no puede ser punible. Después vamos a tener el nexo causal, que se entiende como un intermedio, y el resultado, ¿qué es? La ejecución de la acción. Es la materialización. Ya, para los dos, pero ¿qué más? Cuando hablamos de la ejecución de la acción, hablábamos de ¿qué? ¿Qué hemos dicho de las tentativas? Cuando se ejecuta una acción, ya hablábamos, ¿no?, de los delitos de hecho, perdón, de los delitos que pueden ser cometidos y aquellos que pueden ser omisivos. Esa era una clasificación. Después hablábamos de los delitos que podrían ser interrumpidos en su ejecución. Ya hablábamos de los delitos en grado tentativo. Dentro del resultado, ya para meter la acción, también hablábamos de un tipo de delito especial, que era un delito imposible. ¿Quién se acuerda de un delito imposible? Como que matar a alguien con almohadas. Concepto. es un delito que, por más que haya toda esta planificación delictiva, no se puede concretar. ¿Por qué? Porque la ejecución, la planificación que está mal. No. Es porque el delito estaba planeado desde un principio con medios imposibles de que se cumpla. Ejemplo. Querer matar a alguien con una pistola de agua. Súper. Claro. Cuando hablamos del resultado, igual ahí revisen sus códigos penales, vean lo que son los delitos omisivos, revisen también lo que es la. Luego, empezábamos a hablar. Ya habíamos hablado de la acción, nos hemos ido a la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? ¿Es lo mismo? ¿Qué es el tipo? Tipicidad. Sin ver la diapositiva, ¿cuáles serán las funciones del tipo? ¿Ya? ¿Por qué la seleccionadora? Explique a sus compañeros. Porque voy a identificar las conductas. Lo va a seleccionar las conductas. ¿Y dónde lo va a poner? Ya. Luego viene la garantizadora, ya está en la diapositiva, que nos dice: mantiene la seguridad jurídica al contar con un catálogo de conductas descritas donde en el Código Penal, que pues van a proteger bienes jurídicamente tutelados. Función sistematizadora, lo propio, organiza todos los elementos necesarios para el conocimiento de los conductas. Esto dentro del mismo código. Ahora, ¿qué son el doble y la culpa? Alguien que no haya participado.
Bueno, son elementos subjetivos del ¿Ya? ¿Por qué son subjetivos? Otra persona que no haya participado. Porque se puede ver por interno. Porque es intangible. Nosotros también hablamos, ¿no?, de lo que son el dolo y la culpa, que se van a constituir en elementos subjetivos de... cuando hablamos de dolo, hablamos del conocimiento y la voluntad. Elementos, si hablamos de conocimiento, ¿a qué corresponde? Tiene dos elementos. ¿El conocimiento qué es? Cognitivo, ¿ya? Dos elementos. Y eso puede que en su examen, elementos del delito que no sean conocimiento y voluntad. Son cognitivo y volitivo. Son técnicamente, ¿no?, un sinónimo un poco más elaborado, un poco más técnico. Cognitivo porque viene del conocimiento, volitivo de la voluntad. Bien. Tipos de dolo. Directo, a ver. Directo, indirecto y eventual. Ya. Dolo directo es que se comete Con conocimiento y voluntad. con conocimiento, ¿no? Dolo eventual, el autor considera seriamente la posibilidad de la realización del hecho y acepta esa posibilidad, y se puede pasar, ya. Voy a matar al presidente, voy a matar a la doctora con una bomba, ella va a morir, pero sé que también van a morir algunos de sus estudiantes. Culpa consciente. Se da cuando el autor prevé el peligro y cuando un conductor sabe que puede ser que no hay que conducir por la velocidad porque pasan personas, pero aún así lo hace la vida más en cada trabajo. Ya. Damos el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los textos es muy gráfico. Nos dice un conductor de Fórmula 1 va llegando tarde al aeropuerto, es desconfiado de que tiene capacidades y reflejos muy buenos, acelera, pero no toma en cuenta que a esa hora, a las 3 de la mañana, en el momento en el que por el hecho está pasando una persona justamente por la zona en la que está circulando. Luego habíamos visto, igual, no es nuevo, error de tipo, error de prohibición. ¿Y qué es la culpa? Falta de debido cuidado, impericia por parte del sujeto, etc. Y hablábamos de los delitos culposos. ¿Cuándo un delito es culposo? ¿Ya? ¿Y eso dónde está? El 3 y 4. El tema de las participaciones. Bueno, hablábamos de la dificultad fácil de darse cuenta. Esto estaba en su primer control de lectura. ¿Por qué se han confundido? Yo esperaba que todos tengan 8. Porque eran cosas que hemos visto en clases y estaban en su lectura. Carbonell no lo puedo explicar más sencillo. Pero bueno, ya. Cuando hablamos de antijurídico, contrario al derecho, y era algo que habíamos visto en clases y algo que estaba en el texto de Carbonell. Lo voy a subir escaneado para las personas que no tengan el físico. Traten de fotocopiarse pero de sus compañeros. De todas maneras, lo voy a subir escaneado a clase para que lo tengan. En este caso, cuando hablamos de disculpar, acción contraria al derecho. Fácil. Claro que se puede hilar mucho más fino. Fagler lo hace en todo un texto, pero para efectos de la clase vamos a tratar con este concepto. Cualidad de la acción típica, antipublicidad formal y antipublicidad material. La formal, contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico, ¿no? Que sea antijurídico, valga la redundancia. La antipublicidad material, la ofensa socialmente dañina o bien jurídicamente tutelado, que puede resultar en un daño o en una puesta en peligro dependiendo de la clasificación del tipo penal. Después hablábamos de la culpabilidad. ¿Culpa y culpabilidad es lo mismo? No.
una ficha a la persona que nos dé las definiciones de culpa y culpabilidad y nos dé un ejemplo. 2 fichas. Culpa es el abuso subjetivo del tipo y culpabilidad es el juicio del reproche. Ejemplo. Ya, ahora para el ejemplo. La culpabilidad se va a ver si tiene juicio de reproche, si es capaz de poder cometer el delito, y la culpa va a ser por una falta de deber de cuidado, su imprudencia o su negligencia. Ejemplos, Nelson. Por ejemplo, como la culpa por ser inconsciente es el... Solo culpa, sin irnos al detalle. Un ejemplo de un delito culposo. No. Un ejemplo, cuando personas estén jugando y se empuja y se caen. Sería un tipo de homicidio culposo. Ahora, ¿hay culpa o, perdón, hay culpabilidad o no? Puede ser la influencia del conductor al manejar en exceso de velocidad. Ese es un tipo de culpa y ahora la culpabilidad, ¿qué es? El reproche que es la conducta denle un ejemplo de culpabilidad. Hemos hablado de culpabilidad del cansancio, de Dios mío, no. A la ver, persona que roba, ¿verdad? no, culpabilidad. Espera, describe usted. Bueno, sería en caso de asesinato porque depende, ¿no? Digamos, la persona si es realmente consciente de lo que ha cometido y también tiene esa capacidad de autorreproche, sería culpable, o sea, sería parte de la culpabilidad, pero si digamos no tuviera esa capacidad de autorreproche, ya sería como por ejemplo cuando las personas que son interdictas. Ya, súper. Muy bien. Compañera, sí, venga a la clase. Para el ejemplo. Después hablábamos de las causas de justificación, igual estaban en control de lectura. Muchos han puesto legítima defensa, pero en la misma respuesta estaba el concepto de causas de justificación. La legítima defensa es una de las causas de justificación. Las causas de justificación van a ser el género y cada una de las causas de justificación van a ser la especie, ¿ya? Causas de justificación, legítima defensa, están en nuestro código: legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio legítimo de un derecho. Y hay una que no está en nuestro código, pero sí la vemos de manera pedagógica: la justificación en delitos omisivos. Prestar auxilio a su enemigo que cayó en un pozo, pero si se acercan, lo matan. No están peleándose, ya están así peleando a muerte, se cae en un pozo y sabe que si lo rescata, lo van a matar. Entonces es una causa. Legítima defensa, características. Que sea actual, no provocada y proporcional. Actual, después. No provocada y proporcional. Ya sí, justamente lo que está aquí, ¿no? ¿Podrá la legítima defensa solamente afectar, bueno, ser legítima defensa cuando se trata de un bien jurídicamente tutelado propio? O sea, la vida, ¿qué tal si hay un niño? ¿Será legítima defensa si yo defiendo a niños? ¿Por qué? Porque el niño está en un estado de vulnerabilidad y si actualmente tal vez nos pueda defender, entonces otra persona que tal vez no pueda actuar en su defensa. Más o menos. Pero en los casos de justificación, si bien se puede velar por el bien jurídicamente tutelado, nos vamos a encontrar con bienes jurídicamente tutelados que hay que precautelar. En este caso, la legítima defensa, no se ve que están golpeando a un niño y le están queriendo apuñalar, su integridad física, su vida va a estar en peligro, entonces la otra persona reacciona en función de la legítima defensa de un niño. O si puede ser una mujer o un hombre, una persona con discapacidad, independiente. Es un bien jurídicamente tutelado, ¿no? Estado de necesidad, salvar un bien jurídicamente protegido, tutelado mayor para evitar una lesión. Características: tiene que ser actual, inminente e importante. Dábamos el ejemplo de que si
es una, dábamos el ejemplo de que es una joyería, dábamos el ejemplo de que es un edificio, ¿no? Y aquí hay una joyería, ahí están las joyas, y resulta que adentro se habían quedado 2 niños encerrados. Una persona está pasando por la calle, este edificio está en llamas, está afectando a la joyería, los niños no pueden salir, y aquí hay una vitrina. Estas personas que están pasando cometerán algún delito si es que rompen el vidrio para sacar a los niños. ¿Por qué? Pero por qué? Bien jurídicamente mayor, ¿ya? Aquí vamos a encontrar un derecho. Desde un bien jurídicamente tutelado, que en este caso va a ser la propiedad, y de los niños que va a ser la vida, ¿ya? La integridad, pero eso es lo genérico. Propiedad versus propiedad versus vida. ¿Cuál es más importante? Vida. Entonces es un estado de necesidades, no de las causas de y finalmente lo que es el ejercicio legítimo de un derecho. Ejemplo, usted. Doctora, usted en la clase anterior decía que el ejercicio legítimo de un derecho podía ser lo que es el allanamiento, doctora, por una orden judicial para sacar, por así decirlo, a un criminal, doctora. Ya, está bien. Ya. Más o menos en la guerra, lleva por ahí matar en guerra. Uno más. Los derechos colectivos, por ejemplo, en esta situación de guerra, más cuando los derechos son más de una persona. Eso sería estado de necesidad. Las dos participaciones de sus compañeros, ¿no? Ejercicio legítimo de un derecho. ¿Qué cosas están? En el caso del ejemplo de ingresarse a una casa con una orden de... ¿Ingresarte a una casa es un delito, sí o no? Sí. Sí, pero si se tiene una orden de allanamiento por la fiscalía, finalmente fue juzgado para ingresarse al lugar, usando fuerza con desapoderamiento, no se está cometiendo ningún delito porque se está haciendo el ejercicio legítimo de un derecho que es, en este caso, supongamos que ha ganado un proceso la persona que va a invadir para recuperar su propiedad. Y en la guerra, matar es un delito. En general, ¿matar es un delito? No. Sí. Ahora si van dos personas, bueno, si van militares bolivianos a la guerra contra Chile, si empiezan a matar chilenos, ¿están cometiendo un delito? Están defendiendo el Estado, se asumía jurídicamente en este caso mayor, frente al enemigo, y ahí toda la primera parte del código, de la ley del código. Ahora sí hablarles a sus compañeros. Después, a ver, en el tema número 3 ya vamos a abordarlo más referencial a nuestra materia, que va a ser la criminología de precursores, la criminología de el científico de la criminología y la criminología como saber multidisciplinar. Este último nos va a dar paso al tema. Hablábamos de los precursores, decíamos que la criminología no ha nacido de la noche a la mañana, tenía como referencia un carácter religioso, San Agustín de Hipona, que hacía un trabajo
personas que habían cometido delitos. Recordemos que en la época de este pecado era lo mismo, y se ha hecho una diferencia, es mucho después. Entonces él nos habla de la técnica de introspección con respecto a las personas que en este caso serían delincuentes o pecadores, y a los beneficios de adaptación social, pena como mecanismo de control, la pena siempre relacionada a lo que va a ser la iglesia, el castigo y la oración, y regeneración de la persona culpable en el sentido de la redención, a través de la redención para llegar al reino prometido. Ya. Después teníamos el martillo de la bruja, el famoso Maleus Maleficarum, que ha tenido, tiene todavía una incidencia muy interesante en lo que es el ámbito jurídico, psicológico, médico, histórico, sociológico, incluso en género. Decíamos que este se había vuelto un manual profesional para cazadores de brujas, está ahí, fue compilado y escrito por dos monjes investigadores, Heinrich Kramer, que en realidad él es el primer autor que pone en el texto, pero en realidad Jacob Springer ha sido el que ha realizado la mayor parte del trabajo. ¿Cuál era la característica de Maleus? Se convierte en el manual indispensable para la Inquisición. Habíamos dado el ejemplo de que no habíamos hecho la aclaración de las épocas para mantenernos en un rango de la Inquisición, del iluminismo, etc. En este caso aplica lo que es la Inquisición, principalmente a la etapa de los castigos por parte de Cristo. Se relacionaba y atribuía la práctica de la brujería y las artes maléficas en su mayoría a las mujeres. Decíamos también en este punto que se había vuelto una forma de represión y control hacia las mujeres, ya que no se les permitía desde ese entonces tener propiedades, tener animales, tener un espacio, un negocio propio de ellas, ya que el hecho de tenerlas subordinadas era mucho más fácil su control de esta manera. ¿Qué es lo que decían? Que las mujeres, si era demasiado bonita o era muy amable, decían que era o estaba poseída por un delito o era una bruja, y procedían a quemarla porque tenía una relación, tenía esa facilidad de hablar para que los hombres caigan hechizos. Debido a proyecciones de miedos patriarcales hacia las mujeres atípicas consideradas aquellas que tenían un ingreso propio, que estaban solas, que estaban divorciadas, que no se habían casado y que no seguían el régimen del patriarcado en ese entonces. Confería a los inquisidores una presunción de infalibilidad. ¿Recuerdan que habíamos visto Los Simpson? Hemos visto ese capítulo de Marsh Sportman. Hacen la acusación y se entiende que los juzgadores de ese tribunal no se podían equivocar y dicen sí, efectivamente es una bruja, por esto. Principal medio de prueba, eso puede ser muy interesante, el principal medio de prueba, la confesión. ¿Por qué? ¿Cómo se obtenía la confesión? Mediante torturas. ¿Ya? Luego tenemos aquí revisar un poquito de lo que ha sido la cronología. En 1484 el Papa Inocencio III da la orden de que a estos dos monjes, principalmente Jacob Springer, de que cree un manual para el juzgamiento. Eran los primeros vestigios de lo que es el derecho procesal penal, porque si bien era muy, o si quieren lo pueden revisar, búsquenlo en internet, era muy tirado de los pelos, pero ya se tenía como que uno que otro se salvaba, pero la mayoría en 1483 se concluye, en 1487 se publica y entre 1550 y 1650 se ejecutan más mujeres que durante la Edad Media. Como lo decíamos, y si están interesados en hacer revisión de teoría y perspectiva de género, se van a encontrar con el martillo de las brujas y sí, efectivamente, la tasa de mortalidad femenina era muy alta, no había discreción entre si era una persona mayor, una abuela, una mujer, una embarazada o incluso niñas que no podían articular bien las palabras. Era una señal de que eran brujas o que se estaban escondiendo en una bruja en ella y sí tenían a tender a matarlas. ¿Qué secciones tenían? Sí, y gracias a la influencia de la imprenta, el libro
una enorme difusión, incluso mayor a la de la Biblia en ese periodo. Secciones: existencia de la magia, identificación del hereje y la bruja y aplicación del procedimiento. Después hablamos de la frenología. Cuando nosotros hacemos referencia a la frenología, vemos a su creador, al creador de esta teoría, a Joseph Gall, que nos dice que se van a determinar ciertas capacidades de una persona o su criminalidad a través de la forma del cráneo. Se dice a través de tres principios. El contenido se moldea por el continente. Joseph Gall nos dice, ¿no?, que el cerebro se va a moldear en función a la forma del cráneo, y cada parte del cráneo tiene una área específica, y en función a si esa área es más grande, allá pues podrás tener una mayor habilidad en el canto o podrás tender a ser más delincuente. Veíamos el video de Django, que si bien la frenología sí efectivamente ha sido descartada y actualmente es una pseudociencia, ha servido como pie para lo que es la antropología criminal y ha sido el punto de partida de Lombroso. Dos, hay regiones claramente identificadas en el cerebro. Vean ustedes en la diapositiva, ese es un ejemplo de lo que podría ser la frenología, ¿no? Nos dice, el mismo cerebro tiene áreas que sirven para una cosa en particular. En nuestro caso, actualmente, si nos vamos a medicina y a neurociencia, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, vamos al área de Broca, que es la encargada de nuestra articulación de palabras, del hecho de que nosotros podamos leer, encargada de todo lo que va a ser el lenguaje. Si escribiera una falla en el área de Broca, vamos a tener afasias, no se van a poder comprender con las palabras, no se va a poder leer bien, va a haber confusión, ¿ya? Y finalmente el punto número 3, los criminales tienen ciertas áreas más desarrolladas. Este último punto, como les decía, ha sido el punto de partida para lo que ha sido la antropología criminal, que nos decía Lombroso, bueno, adelantándonos un poco al tema que vamos a avanzar antes de nuestro examen, que tenían una foseta occipital media, y esa foseta occipital media hace que esa persona tienda a ser un delincuente. Lo propio, lo habíamos visto en el video de Django, al destrozar el cráneo de esta persona, tiene estos 3 agujerillos, y esto lo hace delincuente frente a los demás. Dentro de la etimología y otras denominaciones habíamos realizado principalmente 3 en su evolución: antropología criminal, sociología criminal y biología criminal. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva hay una flechita hacia adelante. Eso quiere decir que ha tenido un desarrollo histórico. Ahora, el término criminología es atribuido a Rafael Garofalo, pero ha sido creado por Paulo Sócrates. Y entendido por Rafael Garofalo, conocido como uno de los padres de la criminalidad. En antropología criminal decíamos que estaba dirigido a quién. No, antropología criminal. Antropología criminal, ¿qué es? ¿A quién va a estudiar? A estudiar hombres. Ya. Cuando en su examen estén dando su examen y no se acuerden de alguna palabra, de algún término, vayan a ser más básicos. Antropología criminal. Antropos, logos. Antropos, logos, conocimiento, estudio. Y criminal, ya, delincuente. Entonces de ahí ya parten para resolver su examen. Sí, el principal representante era Lombroso, y sí, efectivamente estaba dirigido principalmente a lo que va a ser el hombre. Tenía una característica muy antropocentrista, como lo dice su producto, ¿no? Después se empieza a hacer un avance. Si bien Lombroso había planteado su primera teoría sobre la antropología criminal, y Ferri y refuta las tesis de Lombroso, lo vamos a ver. Es muy curioso, Ferri estudia una carrera solo para darle la cuenta. Pero bueno, eso lo vemos en su momento. Él refuta la teoría de la antropología social y nos dice que en realidad existe un fenómeno social que va a ser el ambiente circundante quien va a afectar a la persona, y no así su predisponente antropológico. Y ahí se empieza a dar el nombre de sociología criminal. Vean el pendiente antes. Luego vamos a tener biología, el término de biología criminal mucho más moderno, por así decirlo. Va a tener una serie de factores genéticos. La genética no es actual, por si acaso, se practicaba desde los monjes, entre abejas, entre conejos, para ver cómo se van desarrollando, ¿no? Se ven los factores genéticos y también se ven los factores anatómicos.
y dice, ¿no? Si padre delincuente, madre prostituta, padre con discapacidad, madre con epilepsia, ergo va a tener una discapacidad o va a tener una tendencia clínica, ¿no? Y eso sumado a lo que es sociología. Todas estas vamos a poder ver que van guardando una relación con el ámbito de no solo sociología, sino sociología clínica, no solo biología clínica, antropología. Para esto nos vamos a la definición de criminología. Habíamos dicho que, no pensé ahí están los nombres, el término había sido creado por Opinar, pero difundido por Rafael Carraro. Definición de criminología, habíamos encontrado unos límites. Aquí hemos visto tres términos interesantes hasta ahora. El término de criminología, criminología, criminalística. ¿Criminología y criminología es lo mismo? No. Criminología y criminalística. Poco. Criminología y criminalística. No solo. Ya. Si les toca hacer su pregunta de examen, ustedes ya conocerán las definiciones. Ahora, la definición de criminología a su vez ha ido teniendo una evolución. Dentro de esto vamos a ver a Benigno Di Tullio, que es uno de los primeros que empiezan a dar ya unas definiciones y nos dice: la criminología debe ser una ciencia sintética que se basa en la antropología y en la sociología criminal. Si se dan cuenta, ya empieza a ser esa correlación, antropología y sociología criminal. Luego nos vamos a Bernardo de Quirós. ¿Qué nos dice Bernardo de Quirós? Él es el que introduce el término de criminología. Él nos dice que la criminología se va a encargar de estudiar al delincuente, solo al delincuente. Criminología. Pero él, a su vez, nos dice la criminalogía con A se va a encargar del estudio del delito en particular. Y quedaba todavía un poco medio confuso porque ¿qué tal si hablo de criminología y criminalogía? Entonces se va desarrollando el concepto y al final, si ustedes están en internet van a encontrar un montón de definiciones, pero pedagógicamente nos quedamos con la más sencilla y completa, que va a ser la criminología, estudia las causas del delito y al delincuente desde un punto de vista individual social, o como un fenómeno individual social. Cuando decimos que estudia las causas, ¿a qué cosa está respondiendo? Al porqué, ¿no? Está respondiendo. Después decíamos, hemos hecho incluso una pequeña discusión en el curso sobre si el derecho es ciencia o no ciencia, lo propio pasado con la criminología y su carácter científico. Si bien nos vamos a poder encontrar una serie de investigacionistas que nos decían que la criminología era una mera hipótesis, no era una ciencia práctica, nos vamos a encontrar tres autores, ¿no? Soler y Schutterland nos vamos a volver a ver el tema del delito criminal, y nos decía que la delincuencia en realidad va a ser un fenómeno social. Pero hay otro grupo de autores que, en este caso, ¿no? Luis Jiménez de Súa, que nos dice que la criminología efectivamente debe ser una ciencia y que se afirma la criminología como una ciencia causal y explicativa. Causal y explicativa, tres veces. Los eclécticos que nos dicen, ¿no? Que puede que sea una ciencia, pero se va a valer de otras ciencias, entonces se queda como que a la mitad. El objeto, conductas antisociales, objeto del delincuente, causas del delito. Método, según los eclécticos, científico general, experimental, analítico y clínico. Hemos ido viendo los métodos de ayer. La criminología, como saber multidisciplinario, propone un salto cualitativo a la relación entre las ciencias y las prácticas relativas al crimen, lo que nos da como resultado un saber transdisciplinario, que es lo que vamos a ver en el siguiente, ¿no? La introducción. Y nos vamos al tema número 4 de las ciencias penales.
Dentro de estas ciencias penales nos hemos quedado haciendo énfasis técnicamente en cada una de ellas. Y ahorita vamos a... El último lo cierro con seguro. Cuando hablamos de las ciencias penales, entonces decíamos, ¿no?, que la criminología estudia las causas del delito y el delincuente como un fenómeno individual y social. La criminología va a tener su principal objeto, que en este caso la criminalidad, más que obvio, igual que la administrativa, conjunto de acciones y opciones punibles dentro de un determinado ámbito temporal y espacial establecido marcado por el derecho. Criminalidad diaria y su importancia, que hablábamos de Durkheim y veíamos lucha contra el delito. ¿El delito terminará alguna vez? No. Normalización de la criminalidad, damos el ejemplo de la Pérez, de la CES, la utilidad de la criminalidad, la sociedad del sistema expiatorio para poder purgar sus propias faltas. Hablábamos del derecho penal y la relación que tiene con el derecho constitucional, con la Constitución, y decíamos que se entiende el derecho penal o tiene una función de protección de los bienes jurídicamente tutelados ante las obligaciones supuestas. Y hay una definición larga, ¿no?, que les había informado de la ley constitucional. Pero la más importante y la más concisa: el derecho penal es una rama del derecho público que regula la constitucionalidad del Estado, que es el determinando cuáles conductas son consideradas delitos y estableciendo las penas o medidas de seguridad aplicables a quienes esto se va a materializar, si bien es un concepto, se va a materializar a través del Código Penal y va a tener una correlación con el de derecho constitucional. Decíamos que el derecho penal por sí solo no trabaja si no tiene una relación con otras ciencias: sociología, antropología, ciencias de la comunicación, psicología e historia. Cada una de estas hemos ido viendo, ¿no? Derecho penal, sociología, es un estudio de la sociedad para ver cuáles delitos pueden ser incorporados. Antropología, pormenorizada a las personas a nivel individual y a nivel colectivo. Ciencias de la comunicación, la influencia de los medios de comunicación para que pueda repercutir en el derecho penal. Psicología a nivel del sujeto e historia para hacer una revisión de tipos. Dentro del derecho procesal penal hay un concepto conjunto de normas emanadas del Estado que se van a enfocar en sistematizar normativamente la búsqueda de la verdad en cuanto a un hecho delito. No hemos profundizado mucho en este tema porque es una materia que ustedes van a llevar de manera extensa. Sin embargo, hacíamos una comparación entre lo que es el common law y el civil law y dábamos las diferencias, ¿no? El common law principalmente se va a desarrollar en países anglosajones, por su parte el civil law en países como en Bolivia. Características del common law no se encuentra regido por código, sino más bien va a tener un estudio de caso particular para cada uno. Y veíamos el ejemplo del video de los Simpsons, cómo se podía conformar el tribunal. Nosotros a través del civil law, en nuestro país particularmente, hasta hace mucho tiempo sí se tenía el tema de los tribunales, pero lastimosamente estos jueces ciudadanos no tenían tiempo, no se les pagaba ningún monto, era gasto de dinero para ellos, porque decía que las audiencias se suspendan, hasta que se echó la modificación pertinente. Características del civil law, como lo dice su nombre, se va a regir principalmente por un código. Se pueden acordar del código civil si es que quieren hacer esa referencia o usar esa muletilla, pero en este caso, como decíamos, ¿no?, se rige por códigos: código civil, código penal, código familiar, que es una serie de reglas establecidas para esta característica. Instrumento del derecho penal que es el descubrimiento y realización de la acción del derecho. Habíamos hablado de la importancia que tiene la criminología a través del derecho procesal penal. Decíamos que el juez tenía la necesidad de conocer las características sociales e individuales del delincuente para poder emitir una sentencia. Dentro del proceso penal nos vamos a encontrar con una serie de principios: contradicción, oralidad, inmediación, publicidad y continuidad, que están en su código penal. Habíamos hecho la revisión de cada uno de ellos. En caso de que exista una vulneración a estos principios, se van a poder plantear los recursos correspondientes.
Entonces, al finalizar, después del tema del procedimiento penal o del derecho procesal penal, nos vamos a la penología, que es la ciencia que se encarga del estudio y aplicación de la pena y de las medidas de seguridad. Habíamos dicho que la sanción, ¿en qué se va a dividir? Diferencia entre pena y sanción. La sanción es el género y la pena sería el peso. La sanción, la pena va a ser la especie, que en este caso la sanción se divide entre penas y medidas de seguridad. Todo es igual lo propio. La criminología va a tener la relación con la penología para ver primero de la aplicación de la sanción, o en este caso de la pena, y de las medidas de seguridad. La criminología también se va a encargar de ver a través del derecho procesal penal y a través del derecho penal si una persona puede ser pasible de recurrir a una medida de seguridad. La relación con la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos aplicados al derecho, no solo en un ámbito penal, sino en todo el derecho como tal. Otras ramas del derecho que no sean el derecho penal y sea aplicable la medicina legal. Laboral. Ejemplo. Días de incapacidad. Ya. Después, otro ejemplo. Perdón, para determinar que si es padre o no. ¿Tienes ejemplo? Ya. Pero ¿en qué caso? De fallecimiento damos el ejemplo del bebé, ¿no? O sea, saber si le corresponde a un nasciturus o no. Estructura familiar, la negación de personas. Ya. Derecho penal o criminal. Que no sea derecho penal. Ya. En este caso sí, familiar, laboral, civil, para justamente los temas que indicaban sus compañeros. Y en el derecho penal, como lo decía su compañero, efectivamente para lo que van a ser los peritajes, y hemos revisado esto en video y también en criminalística. Ahora, nos hemos extendido mucho en lo que es la criminalística, justamente para que no puedan confundir criminología y criminalística. Las personas tienen una tendencia muy marcada a confundir la criminología y la criminalística. No es lo mismo. La criminología va a responder a una serie de preguntas. A ver. Primero la criminalística. Va a responder a una serie de preguntas. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué más? No. Falta una. 3, 2, 1. ¿Quién? La criminología, ¿qué va a responder? No pueden confundir esto, señores estudiantes. No pueden, no deben, están prohibidos. Confundir criminología con criminalística. ¿Ya? La criminología, todo lo que estamos avanzando, va a tratar de responder el porqué para de esta manera poder utilizar políticas públicas, políticas de seguridad ciudadana. Busca responder solo una pregunta. ¿Por qué? En cambio, la criminalística, habíamos visto, ¿no? Todos los métodos de la criminalística, balística, documentología, ejemplos, la filosofía de las huellas, tanatología de los muertos, lugar de derecho penal, pues habíamos hecho la revisión, informática criminalística, dábamos el ejemplo, ¿no? Del trato de personas, del identizar del famoso retrato hablado, que se podían utilizar plantillas para ver cómo podría ser la descripción de un grupo de delincuentes.
Entonces, la criminalística decíamos que se encarga de responder qué se ha cometido, un homicidio, un robo, una violación, que en función a lo que va a ser, qué ha pasado, en función a lo que va a ser la acción. ¿Cómo? ¿Qué va a responder el cómo? ¿O cuándo? ¿A qué responde? Al ámbito temporal o al tiempo. ¿Dónde? En espacial, lugar. ¿Quién? A la persona. ¿Ya? En ese caso, entre comillas, que todavía no se sabe si es delincuente. Entre comillas, porque hasta que no se dilucide el final, no se sabe. Entonces, estimados estudiantes, que les quede muy claro, criminología y criminalística no es lo mismo. La criminología responde una sola pregunta, ¿el por qué? La criminalística va a responder a estas 5 preguntas. Cada una tiene su propia explicación. ¿Cómo se va respondiendo esto? A través de las técnicas en criminalística. Habíamos visto, y ustedes tienen la lectura, para las personas que se están incorporando recién está en el claro. Habíamos visto que la criminalística tiene principios, tiene pasos, tiene un orden. Dentro de esta misma lectura igual están, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las técnicas que se pueden utilizar? ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Todo está en su lectura. Después tenemos lo que es la política criminal. Decíamos que se trata de unas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado tendientes a controlar y prevenir delitos. Sin embargo, en otros textos se va a poder encontrar el término de política criminal como medidas de prevención. Políticas ¿de qué? Política de seguridad ciudadana. Políticas públicas de seguridad ciudadana, ¿no? Un término un poco más moderno, más actual, más contemporáneo, pero que está relacionado con la diferencia, decíamos que es casi muy amplia. Pero para que esto no se materia, nos mantenemos con el término de política criminal. ¿Cuál es el principal objeto de la política criminal? La prevención, conocer con anticipación la probabilidad de una determinada conducta criminal, que así se van a disponer los medios necesarios para poder evitar. En este caso, cuando decíamos este énfasis en la prevención, nos referimos no solamente al delito, sino también a lo que puede ser prevención en otras áreas, prevención sexual, en salud sexual y reproductiva, salud pública, etc. ¿Ya? Objetivos principalmente 4. Investigación para obtener un diagnóstico, formación del personal adecuado, realización de campañas de orientación y elaboración de proyectos de ley. Cada una de estas va a estar adecuada en función a qué tipo de prevención se va a ir aplicando. Prevención primaria, aquella que está dirigida a la sociedad. Prevención secundaria, aquella que está dirigida a en función a la comisión de un delito. Prevención terciaria está dirigida a las personas que están dentro de la comisión de delito. Y en su caso pueden estar privadas de libertad o atravesar una medida de salud. Excelente. Finalmente, tema número 5, los temas de estudio. Perdón, los métodos de estudio. El día de ayer nosotros hicimos una revisión de lo que son los métodos de estudio y creo que damos un ejemplo muy claro y muy práctico de cómo se pueden aplicar estos métodos en una investigación académica como la que veíamos el día de ayer, que era el ejemplo de hombres que se creen víctimas de la ley o que se consideran víctimas de la ley transparente. La última persona cierra con mi celular, por favor. Habíamos hablado del método de la criminología muy extenso, por cierto. Cada una de los puntos que ustedes ven el día de ayer los hemos ido desarrollando, ¿no? Específico, trasciende los hechos, analítico, especializado, claro, preciso, comunicable, verificable, metódico, planteado, sistemático, formas de agregación dispersa y su forma de utilización beneficiosa, conocimientos científicos de
legal, general, es una ciencia explicativa, predictiva, abierta, y el día de ayer veíamos eso y veíamos el ejemplo justamente en la investigación que había realizado y que en la que hemos ido quedándonos un poco para... Dentro de estas, el día de ayer veíamos un método experimental dentro de los métodos de la psicología, pero tenía una gran limitación. Primero daremos la definición. Método experimental, observación provocada y dirigida, era que se va a tratar de reproducir un determinado fenómeno tratando de controlar las posibles variables que se puedan presentar. ¿Cuál era la principal intento? No se puede replicar, doctor. ¿Por qué? Porque cambian las variables probables. Más o menos. Porque en caso de una violación, por ejemplo, no puedes poner, digamos, para experimentar a una niña y violadora y padre capaz. Y esa tiene una limitante ética y moral, ¿no? Efectivamente. No se pueden replicar los mismos, no se puede replicar un daño solamente para ver que sí efectivamente pasa. Sí se realizaba este tipo de método, sí se aplicaba, pero bueno ya. El método del caso individual decíamos que era un estudio pormenorizado biopsicosocial de un delito, ¿no? Se reúnen todos los datos individuales que vienen a de derecho delictivo. Individual, si les toman el examen, se reúnen todos los datos individuales que ayuden a comprender el hecho delictivo. Llegues como método estadístico, método estudio del caso individual, el método social, me invento otras opciones. ¿Cuál es la correcta? Caso individual, ya. Se realiza una investigación del medio que lo rodea, sí, efectivamente. Limitaciones, habíamos dicho ayer, ¿no? En el ámbito biológico, psicológico, social, tiene, recuerden que cada uno tiene una de sus limitaciones, está en las fotografías del día de ayer del pizarrón, pero dentro de estas nos encontramos imposibilidad de conocer todos los datos necesarios. ¿Por qué? Porque si bien se puede hacer una reproducción psicológico-social de un dato de un determinado delincuente, él nos puede dar información que no es correcta. Supongamos que se hace la entrevista a la familia, es una abuelita viejita que no se acuerda de las cosas, nos va a dar información errónea o incompleta, o cuando son niños pueden dar datos equivocados. El material debe ser interpretado libre de todo prejuicio. Decíamos en el caso de los médicos, trabajadores sociales o psicólogos que tal vez han sido víctimas de un hecho delictivo que están evaluando en ese momento. Las personas tenemos esa tendencia a generarnos una cantidad de prejuicios increíble, que es el ejemplo que dábamos la anterior semana, era si alguien sale de la cárcel, ya sale y ya no encuentra trabajo porque si supongamos que he entrado por robo y yo atiendo mi joyería, me sentiré seguro con esa persona que ha sido sancionada por robo. No, nos generamos prejuicios. ¿Qué tal si esa persona sí ha sido efectivamente rehabilitada y no va a robar más? Pero ya les genera inseguridad, ¿no? Lo propio pasa con los profesionales y va a pasar con ustedes cuando atiendan casos. Supongamos que ustedes no han sido víctimas de un esclavo o alguna mujer que ahora haya sido víctima de violencia y está estudiando derecho, va a tener casos de violencia, va a generarse prejuicios frente al hecho delictivo del que ha sido víctima. Ah, no, todos los hombres son así, ese debe ser culpable, y resulta que están instrumentalizando la 348. O un estafador, no, es un estafador, igualito me han estafado, pero resulta que no era una estafa, ¿ya? Ese tipo de prejuicios se pueden generar en los médicos, en los psicólogos, en los trabajadores sociales, lo que puede hacer que emitan un informe que pueda llegar a ser. Finalmente, siempre va a haber una crítica para un psicólogo, un trabajador social, un médico. Con los médicos es un poco más difícil porque es una ciencia exacta, pero con los psicólogos y los trabajadores sociales pueden emitir un criterio, una crítica, frente a lo que están viviendo, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando esto? Desde su perspectiva crítica. Luego veíamos las estadísticas criminales el día de ayer, ya para terminar esta última partecita, decíamos el conjunto de cifras y datos que nos muestra la delincuencia como un fenómeno social. De la misma manera, el día de ayer estábamos con todas las cifras que habíamos recopilado en la investigación que estaba realizando,
pero vamos a podernos encontrar con delitos cometidos y no descubiertos. Dábamos el ejemplo el día de ayer de qué podía pasar con una persona que se robaba microcentavos y 0.01 centavos de una cuenta de cientos de miles y de miles de personas. Si él saca su dinero y se va y nadie se entera, se ha cometido el delito, pero no ha sido denunciado. Delitos descubiertos pero no denunciados o competentes. Un ejemplo más claro, muchas veces es violaciones o abortos, porque están relacionados culturalmente con lo que es el honor de la persona, de la familia, y cuando las familias se enteran que su hija ha sido violada, dicen, ay, no haremos nada, ¿qué va a decir la gente? No vamos a denunciar. O tienen miedo las mismas mujeres de ir a sentar una denuncia, no denuncian, y esto se queda en lo que van a hacer las cifras negras. No creo que con los abortos. Los abortos se practicarán al día en lo que es la zona de la garita. Y en las diferentes etapas, porque si bien existe una sentencia constitucional que nos permite la 206/2014 que nos permite la interrupción legal del embarazo, son causales muy específicas. Entonces, una mujer que no se encuentra dentro de las causales y no quiere continuar con su embarazo, recurre a clínicas que no están autorizadas, clandestinas, para realizar un aborto. Hay de todo tipo. En una de las investigaciones justo en la de ILE, la Garita, el Alto, los lugares más jailones están en Sotocachi, donde las mujeres acceden a una ILE, a un aborto, acceden a un aborto y jamás nadie les denuncia, ni el médico les denuncia a ellas, ni ellas denuncian al médico. Se ha cometido un hecho, sí, ha sido descubierto por la mujer que se está practicando el aborto, sí, el médico que está practicando el aborto, sí, son conscientes de lo que están haciendo, pero no se hace delitos descubiertos, denunciados, pero judicialmente no comprobados, o que no concluyen en una sentencia condenatoria. El día de ayer sus compañeros daban un ejemplo, no inicia el proceso, le han robado a una persona, pero resulta que el robo era de una mochila que tenía, digamos, 500 bolivianos. Inicia el proceso, y inicia el proceso tampoco es tan barato. Luego tiene que ir a declarar, tiene que llamar a sus testigos, tiene que coordinar con el investigador, registrar el lugar del hecho, hito, audiencia de cautelar. Hasta eso ya ha gastado más de 500 bolivianos, que era lo que costaba su mochila. Entonces muchas personas deciden dejar el proceso. Ya, ¿qué importa? Entonces se archiva. Y si ese hecho si bien ha sido cometido, descubierto, denunciado, nunca ha llegado a una sentencia porque se ha dejado de lado y nadie ha seguido el proceso como tal. Y entra también dentro de lo que van a ser las cifras negras, van a ver expresadas en una base de datos. ¿Listo? Con eso hemos terminado todo lo que han sido nuestros 5 temas y están listos para dar la clase. Vamos al receso y luego trabajamos.